Buenas tardes, buenas noches. Estamos por conectarnos con España. Mi nombre es Delfina Derz, soy psicóloga, vivo en Argentina y invité a Jorge Rial. Jorge es uruguayo, pero vive en Galicia y él es terapeuta, él es coach y es terapeuta en transgeneracional y psicosomática clínica. Ambos hemos sido alumnos del doctor Salomon Selam, que es un gran maestro. Acá, ahí atrás se ven los libros de él. He visto en los vivos de Jorge que bueno, que él también los tiene y los saca todo el tiempo, lo usamos como base. Me gusta el trabajo de Jorge. Jorge es claro en sus conceptos, entonces lo invité para que, bueno, un poco nos cuente. El tema de hoy es el transgeneracional, cómo se imprime la vida de nuestros ancestros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros síntomas, y cuando me refiero a síntomas, no solamente síntomas físicos. Vamos a ver si está Jorge aquí. Jorge Rial está aquí. No sé si me ves, me escuchás, ahí te estás conectando. Buenas noches, es súper tarde allá, gracias por adecuarte al horario. No, para mí es un gusto y te agradezco enormemente que me hayas invitado a compartir este rato contigo en este tema que nos apasiona, que es el transgeneracional. Así que totalmente agradecido, independientemente de la hora. Bueno, muchas gracias. Me gusta cómo empezás vos tus vivos y hablás y le das la bienvenida a los libres pensadores. Total, libres pensadores y pensadoras conscientes. En mi canal tratamos de tener la mente lo más abierta posible para que podamos compartir conocimiento independientemente de la corriente, independientemente de la técnica, porque a veces en lugar de dividirnos, la idea es poder sumar y ser parte de una gran familia independientemente de tus creencias, en donde todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Así que nada, así les doy la bienvenida en mi canal. Celebro absolutamente esa mirada que tenés. Te encontré un poco de casualidad. Me parece que sí te vi el año pasado en un vivo con Salomón Selam, pero te encontré y me cautivó mucho un vivo que diste, no me acuerdo con quién, creo que era otro español, y hablaban de la importancia de los nombres. Y justamente el nombre es algo con lo que trabajo muchísimo yo y que muchas veces ha sido una clave, ¿no? Para resolver algunos casos. Me vienen ahora algunos casos, algunas personas a la cabeza, donde tuvimos como que resignificar o mirar un poco el tema del nombre, bueno, el santoral también, y es algo que creo que en general es poco explorado por los terapeutas, ¿no? Ujú. Sí, sin lugar a duda. Me encanta también que haya terapeutas como psicólogos, como tú, que puedan incluir esta herramienta en la psicosomática clínica y transgeneracional, que es fundamental para poder ayudar con más profundidad a las personas, ¿no? Y poder encontrar finalmente la solución a los conflictos que proponen en cada vez que asisten a una consulta, y que haya gente con la mente abierta para poder incluir esta temática que a veces no es tan compartida, ¿no? Dentro de lo que es un sector. Yo tengo amigos, diferentes amigos psicólogos que según la corriente que han estudiado se pelean unos con otros, ¿no? En lugar de, como digo, en lugar de poder sumar. Y me parece súper rico que gente como tú o gente, yo atiendo en la consulta muchos médicos y enfermeros, enfermeras, que vienen a la consulta con determinadas dolencias y que no solamente exploran la parte de lo que es la medicina convencional, sino también otras alternativas para poder entendernos como seres humanos. Sí, sin lugar a dudas, y creo que está bueno tener como esa actitud de apertura, de pregunta, de hacernos preguntas que nos enriquezcan, que nos lleven a poder generar otras alternativas, ¿no? Entonces,
supongo que te pasará que a veces nos preguntan, qué sé yo, no sé, si me voy a poder curar de tal cosa con la psicosomática, con la biodecodificación o con el tipo de abordaje terapéutico. Le decís, mirá, no te podemos asegurar eso, pero por lo menos hacerte preguntas que te lleven a indagar en el para qué de esto que está pasando, ¿no? Desde dónde, para qué, preguntas que te hagan una vida más rica, que te den otro sentido. Y dentro de estas preguntas, la que nos convoca hoy tiene que ver con el transgeneracional. No sabíamos, a los que están ahí, mira, hay un montón de personas conectadas, acá es súper feriado, además llueve y me parece que no quedó nadie en la ciudad, pero hay un montón de gente conectada. Y cuando acordamos con Jorge hacer este vivo, este live, bueno, poníamos el nombre, ¿no? El transgeneracional, y nos preguntábamos si la gente sabe, no sabe. Fue la pregunta, ¿qué es el transgeneracional? Bueno, el transgeneracional, a ver, hay que diferenciarlos. A veces se habla de psicogenealogía, ¿no? La psicogenealogía básicamente es la herencia psicológica, mientras que en el caso del transgeneracional podemos hablar de que es toda esa información que está en el inconsciente colectivo del clan familiar y que es transmitido de generación en generación. Son básicamente esas experiencias, principalmente en el caso de la consulta, nos basamos principalmente en los dramas vividos por el clan familiar a lo largo de 4 generaciones, en la cual van generando ciertas programaciones que quedan en ese inconsciente colectivo del propio clan, y al estar en el inconsciente colectivo del clan, también a su vez es transmitido a las siguientes generaciones a través también del inconsciente individual de cada persona, ¿no? Para podernos entender, yo siempre explico, ¿no? Nosotros tenemos nuestra parte consciente, esa caja que está atrás nuestro llamado el inconsciente, y también, al igual que hay inconsciente individual, también hay un inconsciente colectivo, como había descubierto Carl Gustav Jung. Y a partir de ahí se deja toda esa información en ese inconsciente colectivo, y esa información será transmitida de generación en generación. Y como decía, principalmente nos basamos en los dramas que han superado ciertos umbrales de tolerancia, que es lo que decimos en la psicosomática clínica, a partir de un psicoshock, de uno o de varios psicoshocks que se forman a través de una experiencia que ha tenido la persona. Si esa resolución, si ese conflicto no es resuelto por ese individuo, ese conflicto va a ser transmitido de generación en generación hasta que alguien, como tú bien decías, ¿no?, se pregunte ¿para qué estoy viviendo esto?, ¿no? ¿Para qué vivo esto en mi vida? Y evidentemente será para poder superar ese drama o ese trauma y poder generar en definitiva una mejor versión de esa persona, y a su vez poder ir limpiando ese árbol genealógico o en definitiva sanar ese árbol, ¿no? ¿A qué considerarías vos sanar el árbol? Qué pregunta difícil, ¿no? Bueno, sanar, a ver, ayer tenía una conversación con mi hija, ¿no? Está en la etapa de la adolescencia total, tiene 16 años, y entonces trataba de tener una charla con ella, ¿no?, diciéndole que evidentemente yo a mi edad no tuve la oportunidad de tener unos padres que pudieran hablarme de estos conceptos, ¿no?, y de tener una experiencia de vida más profunda, más metafísica, y que ella, bueno, tenía una pequeña suerte, tampoco voy a tirar demasiado flores, pero tenía una suerte de poder contar con mi experiencia en la propia consulta. Pero sin embargo, después le decía a ella, ¿no?, al final tú tendrás que vivir tus propias experiencias a tu manera y resolverlas, porque cada uno tiene al final, dentro del propio árbol genealógico o dentro del propio clan familiar, cada uno tiene su propia experiencia de vida que irá transitando. Cuando hablamos de sanar el árbol, evidentemente es de hacer un árbol o un clan familiar en el cual esos dramas sean comprendidos, cada uno de esos dramas como bien decías tú, con un para qué, con una finalidad, ¿no? Finalmente nosotros en la psicosomática clínica, como dice Salomón, trabajamos esos aspectos filosóficos, éticos, espirituales, para que
para que estén bien trabajados, porque si no eso afecta a nivel psíquico, si no eso afecta a nivel energético, si no eso afecta a nivel funcional del órgano y si no eso afecta a nivel orgánico. ¿Qué es lo que es sanar? Sanar esas heridas generadas en el pasado para que no sean transmitidas a las siguientes generaciones y que de alguna manera sigan perjudicando o dañando para que el resto de las personas que vienen más adelante no tengan que vivir esas experiencias traumáticas, sino que puedan tener una vida mucho más plena y llevadera y de una manera mucho más saludable. Sí, sin lugar a dudas, esto que vos decías de los eventos dramáticos, ¿no? Como el trauma, el concepto de trauma, como si fuera como una piedra o algo que cae y queda reverberando, y sin importar a veces que la persona quizás no lo haya contado o se lo haya llevado como un secreto a la tumba o haya tratado de enterrarlo, queda impreso no solamente en su psiquismo, en su cuerpo, sino también en las generaciones que le siguen. Este concepto creo que era de María Torok, de la cripta y el fantasma, ¿no? Que lo relaciona directamente con el secreto, con los no dichos. Hay distintas ideas en relación a los secretos, en cuanto a si decirlos o no. Pero bueno, es importante esto. Yo el año pasado hice un par de módulos con Anne Winston-Just, yo no sé si ella es alemana o es de Estados Unidos, pero trabajó con Bert Hellinger y trabaja mucho este concepto de trauma, y ella insiste en que es necesario ir, y creo que va más de 4 generaciones, ¿no? O sea, va muchas generaciones hacia arriba y lo trae. Justo en este momento estoy leyendo a Edith Eger y su experiencia en el campo de concentración, y bueno, cuánto le implicó a ella y cuánto tiene, 95 años, vive todavía y lo sigue trabajando. Total. Contanos un poco, Jorge, acerca de los secretos familiares. ¿Qué tenés para decirnos? Miro para acá abajo porque tengo algunas preguntas que fueron dejando en el box de las stories mías y las anoté acá. Y bueno, otras preguntas que fui anotando yo. ¿Qué tenés para decirnos de los secretos familiares? A ver, primera cuestión, esto que estabas comentando, ¿no? Bueno, nosotros manejamos hasta 4 generaciones, pero hay algunas diferentes corrientes que manejan hasta 7. No he sentido más allá de 7, pero no me extraña que pueda ser al final una problemática del clan que se pueda extender mucho más allá de esas 4 o de esas 7 generaciones. Si nosotros tuviéramos conciencia de lo rico que podemos obtener, de toda la información que podemos obtener de nuestro árbol genealógico y de nuestra familia y de todo lo vivido por nuestra familia, que por cierto, hace poco, antes de entrar en los secretos, te voy a contar una pequeña anécdota que quedé aquí, como dicen aquí en España, quedé flipando, porque una persona me contacta por Facebook, se llama Guadalupe, diciéndome si yo era sobrino de una persona que se llamaba Ramirito Rial, ¿no? Porque ella, y entonces me piensa a desarrollar toda la información de toda mi parte paterna de aquí en España. Y yo la verdad que quedé muy sorprendido, porque lo más mágico de esta historia es que me empezó a mandar un montón de fotos de mis ancestros, de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos, que fue algo, conecté con una emoción de verlos así y de conectar con sus memorias, ¿no? Con sus dolencias, con sus historias, con sus experiencias de vida, que la verdad que fue algo para mí muy sanador. Volviendo al tema de los secretos, como me preguntabas, ¿no? El tema de los secretos es fundamental. Al final, como tú comentabas, esto que habían estudiado María Torok y Nicolás Abraham, que le llamaron el concepto de la cripta, y dentro de la cripta está el fantasma, ¿no? De cómo esa información va quedando en el inconsciente. Cuando nosotros no somos capaces de verbalizar, bueno, esto es un principio de la psicosomática, de que todo lo que no expresamos se imprime en nuestro cuerpo, al final todas esas cosas que no son expresadas, ya sea mis frustraciones, mi impotencia, mis miedos, mi rabia, mi cólera, mi asco,
etcétera, etcétera. Evidentemente aquí hablamos de las cosas negativas, ¿no? No hablamos de las cosas positivas, que también son transmitidas de generación en generación, pero aquí nos concentramos en las partes negativas, que son las que generan estrés en el individuo, y eso es lo que le lleva a enfermar, ¿no? Y entonces, a partir de ese principio de la psicosomática, de que todo lo que nosotros no expresamos se termina imprimiendo en nuestro cuerpo, es parte de esto que estamos hablando en cuanto al tema de los secretos, ¿no? Si una persona no es capaz de expresar un secreto fruto de una experiencia vivida, eso nos puede llevar a las siguientes generaciones a manifestar o tratar de guardar ese secreto que, curiosamente, conscientemente, la persona no es consciente de ese secreto. A mí me ha pasado, no voy a contar un secreto que tenía mi madre, por la duda, porque mi madre siempre se conecta. Bueno, hasta ahora no creo que se conecte, pero yo tenía un comportamiento, una conducta en mi vida que era recurrente, ¿no? Era recurrente, hasta que un día mi madre, yo le decía, de hecho, por ejemplo, uno de los casos que se puede dar dentro de lo que es un secreto familiar es la necesidad de que ese secreto se mantenga dentro de la familia, a pesar de que yo conscientemente no lo sepa, pero está en mi caja. Y es traer a un gemelo, ¿no? A una persona que representa un hermano simbólico para mí. Sí. Es decir, la madre de mi hija es una hermana simbólica, en este caso mía, ¿no? Y entonces yo traje a una hermana simbólica, y yo le preguntaba a mi madre, ¿no? ¿Hay secretos en la familia? ¿Hay secretos? Y me decía, no, que no. Hasta que un día se decide contarme el secreto. Lo más curioso de toda esta historia, en definitiva, fue de que a partir de saber ese secreto, mi conducta limitante o una conducta tóxica o nociva que yo estaba teniendo desapareció radicalmente de mi vida, ¿no? Entonces, los secretos, lo no dicho, al final se termina imprimiendo en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente, y eso nos lleva a tener determinadas sintomatologías, como siempre digo, psíquicas, físicas o comportamentales, que son las que muchas veces no queremos en nuestra vida. Por lo tanto, los secretos, yo sé que a veces nosotros como padres o como abuelos o como hijos no queremos mencionar dichos acontecimientos porque nos parece que vamos a generar un dolor o un trauma mayor, cuando en realidad es lo contrario, ¿no? El poder saberlo, tampoco es necesario saberlo con lujo de detalles lo que ha sucedido, pero el que el clan tenga esa información a la parte consciente es cuando eso nos permite poder soltar esa experiencia, ese drama o ese trauma que estaba almacenado en el inconsciente y que tenía esa pulsión de querer salir, ¿no? Entonces, la importancia de contar esas experiencias de vida son fundamentales, porque nos pueden generar, hasta, ya sabemos en la psicosomática, problemas en la garganta y las cosas no dichas, ¿no? Sí. O problemas de pareja también. Sí, por ejemplo, lo de la infertilidad, las dificultades para concebir, ¿no? A veces a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con mujeres que hemos sospechado o hemos sacado la conclusión de que alguno de sus ancestros, por ejemplo, trabajaba en la entrega de bebés o en abortos, ¿no? En abortos clandestinos, y la clave estaba ahí. Cuando decíamos de sanar el árbol genealógico, en mi opinión, experiencia, el árbol genealógico mío es algo que vengo trabajando hace muchos años. Creo que en algún vivo te he escuchado decir que trabajarlo es una especie de filosofía de vida, ¿no? Entonces, no sé si es 1 o 2 encuentros, es empezar a abrirlo, y cuando más vas avanzando, más información aparece y más se aclara. Me parece que para mí, en lo personal, sanar el árbol genealógico es poder integrar todo como fue, tal como fue, con un amor profundo y una aceptación de todos, ¿no? De todos y de todo tal como fue. Y desde ahí, claro, alivianar las cargas hacia las generaciones venideras. Te pasará seguramente que mucha gente te va a buscar y quiere resolver asuntos y te dicen no por mí, sino por mis hijos, y para dejarle como un camino más libre o en mejores condiciones a mis hijos y a mis nietos.
Y con lo que decías del secreto, bueno, el secreto puja, o sea, el secreto es una fuente de pulsión o de tensión que puja por ser develado. Entonces aparece, qué sé yo, en un síntoma económico, aparece en un síntoma físico, Sí, sí. aparece en algo que se repite, ¿no? En una dificultad familiar. Eh, Ujú. bueno, y en esto de, a veces, claro, las personas con buena conciencia cometen actos, como vos dirías, nocivos, no sé qué palabra usar, Sí, sí, sí. ¿no? Como con buena conciencia se cometen actos terribles, como por ejemplo ocultar información, ocultar a veces el origen, la identidad, ¿no? ¿Cuántas veces Total, total. nos pasa que, qué sé yo, que esta persona no es hija de sus padres, sino que es hija de la hermana mayor que se quedó embarazada joven y, bueno, cambiaron ahí un poco los lugares? Y Ujú. seguramente eso se ha hecho con buena conciencia, pero ¿cuánta cola trae hacia abajo? Total, total, total. De hecho, este secreto, como bien dices, las formas en las cuales se puede manifestar eso no dicho son muchísimas a nivel pareja, a nivel dinero, a nivel sintomatología, a nivel depresión. Y en ese caso, en el caso de ese secreto de mi madre, en mi caso se manifestaba al final en una relación de pareja, ¿no? Eh, por lo tanto, es muy, muy, muy importante el poder contar, evidentemente, como decía anteriormente, no de una manera súper, hiper explícita, pero sí que el clan pueda saber de ciertos acontecimientos traumáticos, porque si no, estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros Sí, bisnietos, ¿no? sí, y a nosotros mismos también, ¿no? Sí, sí, empezando por nosotros mismos, sin lugar a dudas. Jorge, Totalmente de y acuerdo. contame una cosa, ¿y qué pasa en el caso de las adopciones? Cuando una persona no es hijo biológico y es adoptivo, hijo adoptivo. A ver, en el caso de las adopciones es una pregunta que siempre me hacen en los cursos, ¿no? En los casos de las adopciones, primeramente un niño o una niña no llega a una familia por casualidad. Evidentemente es causal. Ese niño o esa niña tendrá una misión de vida dentro de ese núcleo familiar que tendrá que llevar a cabo y de alguna manera, evidentemente, inconscientemente, va a elegir una familia donde desembocar o donde desembarcar para dar rienda a esa misión de vida, ¿no? Y en el caso de los niños, los niños adoptados, no tenemos que olvidar de que ya vienen con una programación muy complicada, porque estamos hablando de que son niños que han sido separados de su padre o de su madre, que en la mayoría de los casos tienen ya la propia historia de la separación, lo cual representa un proyecto sentido de separación y quedará grabado en su psique por el resto de su vida hasta que la puedan trabajar. Y también vienen de familias desestructuradas en muchos casos, de familias de maltratos, etcétera, etcétera. Por eso, en definitiva, son adoptados. Ese niño o esa niña ya trae la información del inconsciente de su clan biológico, pero también, curiosamente, adopta el inconsciente colectivo del clan en el cual está viviendo ahora o fue adoptado, ¿no? Entonces, se produce ahí un montón de software en su psique bastante complejo. Evidentemente, entiendo que los padres que adoptan tienen la mejor de las buenas intenciones y evidentemente estoy totalmente de acuerdo que antes de tener una vida en un niño en un hogar desestructurado es preferible dar un hogar con contención. Pero sí he atendido a muchas personas que han sido adoptadas y que vienen con, bueno, con una programación compleja que les afecta en su relacionamiento, en su día a día. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta también para aquellos padres que deciden adoptar, ¿no? Que es muy valiente, la verdad, esta decisión. Pero bueno, es compleja también,
es complicada, por llamarlo de alguna manera. No sé si has tenido oportunidad, yo, digamos, sí, he trabajado con un montón de consultantes y pacientes adoptados, pero en algunos de ellos que tenían la información como bastante detallada de una familia y de la otra, las familias se espejan, ¿no? Entonces tenían como el mismo tipo de conflictos o a veces nombres y fechas repetidas cuando haces un análisis más finito, entonces donde, qué sé yo, resulta que las abuelas se llamaban igual o las madres se llamaban igual o eran dobles entre sí por fechas o por santoral, ¿no? Entonces aparece como este campo manifestando la misma información de la familia biológica en la familia adoptiva y bueno, digamos, eso es muy interesante y realmente la casualidad no existe, como vos decís, o sea, la familia donde ha ido a parar, bueno, refleja muchas cosas de su propia familia biológica o de su madre gestante también. Eh, Yo en mi caso no he tenido, yo en mi caso no he tenido, no he tenido, o sea, no he tenido la oportunidad de las personas que vinieron a consulta y que eran adoptadas, no tenían información de su clan biológico, por lo cual no teníamos información para hacer ese paralelismo, ¿no? Pero evidentemente entiendo que hay gente que sí lo tiene y que se podrá ver también esa información, como bien dices, de poder encontrar las similitudes entre su propia familia biológica y la propia familia adoptiva. sí. Contame, Jorge, contale, mira, tenemos 70 personas conectadas. Contanos un poco qué es la reparación y qué es la repetición. Vale. A ver, vamos a, si querés, contamos un poquito antes en cuanto a la psicosomática clínica, muy fácil, ¿no? Es decir, cuando una persona vive una cierta experiencia, cada persona tiene umbrales de tolerancia, denominados umbrales de tolerancia. Esos umbrales de tolerancia, según las creencias de la persona, los valores, la educación, la cultura, su estructura de referencia, hay gente que podrá tener umbrales de tolerancia más bajos o más altos. A partir de esos umbrales de tolerancia, cada experiencia que el ser humano vive está dentro de sus umbrales de tolerancia y eso no va a generar ningún trauma, ninguna situación traumática en su vida, pero cuando esos umbrales de tolerancia son sobrepasados, al final pasan por los procesos de conversión que ya hablaba Freud, ¿no? Y ahí es donde se genera ese psicoshock, ¿no? Entonces, ese psicoshock es lo que genera una sintomatología física, psíquica, comportamental, y esa sintomatología o ese drama es el que va a ser transmitido de generación en generación a través de lo que estamos hablando del propio transgeneracional. Cuando una persona hereda esa memoria de un ancestro, tiene básicamente hablamos de dos posibilidades, es decir, o repetimos el programa, es decir, repetimos la misma conducta, repetimos la misma situación, repetimos ese mismo desorden amoroso, repetimos esos problemas económicos o financieros, repetimos esa dolencia o esa propia enfermedad o esa depresión o esa ansiedad, etcétera, etcétera. Repetimos el mismo problema o la misma sintomatología que ha tenido el ancestro del cual yo soy doble, ¿no? Es decir, llevo esa memoria o esa carga. En el caso de que la persona no repita esa historia, lo que puede hacer es reparar inconscientemente esa situación, ese drama. ¿Qué le llamamos reparar una situación? Básicamente hay una necesidad inconsciente por parte del individuo que trata de generar todo lo contrario a lo que ha generado ese trauma que fue vivido por el ancestro. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos para que nos entienda la gente que está del otro lado. Hay reparaciones positivas y negativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi caso siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En mi caso, mi abuelo fue alcohólico, mi padre tuvo una etapa de alcoholismo y yo no bebo alcohol, ¿bien? Es decir, en mi caso tengo en mi inconsciente una información de un programa de tratar de reparar a través de mi conducta y de no beber alcohol, evidentemente, es tratar de reparar para que ese drama generado por mi padre o por mi abuelo no se repita más en este clan.
¿no? Es decir, la conducta de una persona alcohólica, evidentemente, es muy tóxica para el clan, y para que esa conducta tóxica no se vuelva a repetir en el clan, nace un nuevo integrante en el cual el inconsciente colectivo del clan deposita una memoria en esa persona que es de reparación de ese drama. ¿Bien? Digo positiva en este caso, evidentemente, porque no beber no me genera nada negativo, ¿no? Pero podríamos hablar de reparaciones. Podría ser también, por ejemplo, ser enólogo. Exacto, muy bien. Ser enólogo podría ser una profesión de reparación, porque reparamos con nuestras acciones, reparamos con nuestros comportamientos, reparamos con nuestras profesiones principalmente, y entonces la reparación, cuando es negativa, básicamente es cuando la persona conscientemente quiere ir hacia un lado, pero sin embargo el programa de reparación lo lleva hacia el otro lado. Por ejemplo, un programa de reparación que siempre pongo como ejemplo es el de las mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Curiosamente, cuando revisamos el árbol genealógico de esa mujer que no puede tener hijos, a pesar de que sí conscientemente los quiere tener, en su inconsciente lleva un programa de reparación de una abuela que murió en el parto, de una abuela que su niño, su niña, su bebé se le murió a los pocos meses de vida o en el mismo parto, o de una abuela o bisabuela que ha tenido 14 hijos. Es decir, esa situación dramática o traumática ha generado un drama dentro del clan, y esa información, para que no se repita más en el clan, va a ser depositada en una nueva integrante del propio clan, que llevará a esa mujer a no poder tener hijos a pesar de que conscientemente los quiera tener. En este caso, evidentemente, es negativa, porque la persona quiere tenerlos cuando su memoria le dice que tener hijos es peligroso, tener hijos es muy doloroso, o tener hijos puede ser de que no vivas tu vida, y en definitiva se transmite esa creencia de generación en generación de que tener hijos es complicado o es traumático. Ahí alguien preguntaba, ¿y cómo se cura eso? La reparación o la repetición. Pasa por las 3 etapas, ¿no? que hemos estudiado con nuestro amigo Salomón. Es decir, básicamente durante la terapéutica hay tres puntos. Está primero la toma de conocimiento, es decir, entender estos conceptos. Luego está la toma de conciencia, es decir, llevar esa información que está en mi inconsciente, como por ejemplo hablábamos, los secretos, llevarlos a mi conciencia. Y por último está la toma de conciencia liberadora, en la cual la persona se permite soltar esa desprogramación y empezar a actuar como la persona adulta consciente que es, no fruto de esa memoria y de esa fidelidad inconsciente del clan que tenemos, con esa necesidad de pertenecer al clan, y como tenemos esa necesidad como seres biológicos de pertenecer a una manada, a un clan, me voy a mantener fiel a esas memorias a pesar de que sean tóxicas. Sí. Bueno, está siendo muy claro y muy didáctico. No sé si hay más preguntas ahí. Yo tengo acá algunas más anotadas. Ahí alguien pregunta, ¿siempre se trata de mujeres por separado de los hombres de la familia? No entendemos esta pregunta. ¿Siempre se trata de mujeres por separado de los hombres? ¿Se puede hacer solo o necesitas ayuda? Carmen dice, a ver, evidentemente la ayuda terapéutica de un profesional es fundamental, para que solo es complicado. Verlo solo es un poco complicado. No digo que no se pueda hacer, pero porque al final la toma de conciencia sabemos que muchas veces puede ser leyendo un libro, mirando una película, o que alguien te diga una frase, o mirando este mismo live, en el cual tu mente hace un clic, y a partir de ese clic ya cambia radicalmente tu forma de ver la vida, tu interpretación. Había unas cosas, unas preguntas por aquí más antes que hablaban, las perdí. Quizás de esto que decía Jorge quisiera agregar que quizás dependerá también de la profundidad del síntoma, ¿no? A veces quizás puedes revertir, no sé, una alergia o un acné o un dolor articular, pero si es quizás, no sé, un cáncer, un Alzheimer, un Parkinson, quizás sí necesitas trabajar con un terapeuta que te acompañe. No es fácil el análisis del árbol genealógico. Uno tiene como esa sensación
o a veces es una certeza de que tiene que ver los ancestros, o de que heredamos de ellos muchos más que el color de, no sé, el aspecto o el color de piel o de ojos, pero realmente, no sé, a mí me sorprende y quizás a vos también, cuán profundo ellos actúan a través de nosotros, y como vos decías también al principio del vivo, también cuántos talentos y cuántas posibilidades y cuánta fuerza tomamos de ellos, ¿no? Que también es lindo o es importante de mirar eso. Exactamente, esto es fundamental, ¿no? Esto que dices, al igual que evidentemente podemos encontrar gran información acerca de para qué o por qué estamos viviendo esta situación en nuestra vida, fruto de esa memoria depositada en mi inconsciente que le pertenece al clan, también podemos utilizar esa fuerza del clan para poder, de alguna manera, a apoyarnos y conseguir los objetivos, ¿no? Y generar lo que se denomina un egregor, una personalidad del propio inconsciente colectivo del clan mucho más sana, porque en la medida que cada persona dentro del clan vaya sanando sus propias historias, vaya sanando esas propias heridas, fruto de los traumas de la infancia, de cómo me criaron, de los maltratos, de vejaciones, yo qué sé, no sé, todas esas historias que se viven dentro de un clan, no digo en todos, ¿vale? Pero sí en muchos, a partir de esas experiencias traumáticas, si cada persona es capaz de sanar su propia célula como individuo, ayudará a que el inconsciente colectivo del clan tenga una personalidad mucho más fuerte, mucho más sana, y esta información mucho más sana nos permitirá a nosotros como individuos tomarla como un apoyo para poder conseguir los objetivos y las metas que nos proponemos en nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces ciertas dolencias, una depresión, un cuadro de ansiedad, una enfermedad física, un comportamiento, no consigo de pareja, no puedo tener hijos, no me permiten alcanzar los objetivos que me propongo. Sin embargo, cuando el clan familiar está sano y se genera esa personalidad, ese egregor del propio clan, eso nos ayuda, si somos conscientes como individuos de utilizarlo en nuestro beneficio, nos podrá ayudar sin lugar a duda a conseguir muchas cosas de las que nos proponemos en nuestra vida. Acá te quiero leer la pregunta esta que no entendíamos. Dice Andrea: cuando quiero tratar mi árbol siendo mujer, ¿tengo que mirar solo a las mujeres de mi familia o a los hombres también? No, podemos mirar tanto a hombres como mujeres, es decir, para nuestro inconsciente existe una persona, no existe un hombre o no existe una mujer, existe una persona, y en esa persona se van a depositar programas tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, en un conflicto de Edipo o en un conflicto de Electra, yo puedo estar buscando a mi padre en mi pareja que es mujer, o la mujer puede estar buscando a su madre en un Electra invertido, en una persona que es hombre. Para lo cual, aquí no necesariamente, lo que sí se pueden dar en muchos de los casos es que, por ejemplo, yo he atendido muchas mujeres que han sido maltratadas, y curiosamente vemos que el clan familiar viene de una saga de mujeres maltratadas, ¿no? Su bisabuela ha sido maltratada, su abuela también, su madre también, y ella también. En este caso, evidentemente, sí estamos hablando de fijarnos en las mujeres, porque curiosamente, a través de esa programación, esa mujer inconscientemente traerá a su vida a una persona que cumpla con esa misión de maltrato. Entonces, no necesariamente nosotros podemos ser dobles. Heredamos de hombres y mujeres, independientemente del sexo que tenga esa persona, y heredo esa memoria que será depositada y administrada por el inconsciente colectivo del clan a las siguientes generaciones. Y es un dato curioso esto que mencionabas. A mí me pasó algo curioso cuando hice el máster con Salomón. Iba mensualmente iba a Madrid, ¿no? A hacer una semana, prácticamente teníamos de curso con Salomón, y mi árbol genealógico lo miraba, lo observaba, lo estudiaba. Sin embargo, el siguiente módulo, curiosamente, podía ver información que el mes pasado no había podido ver, y que era muy simple de ver, pero sin embargo
no estaba preparado para ver esa información, ¿no? Por eso el estudio del árbol genealógico es algo que hay que ver, hay que repasar, hay que mirar, hay que observar cuando sabemos cómo hacerlo, porque siempre podemos estar encontrando información cuando estamos preparados, evidentemente, para obtener esa información y para poder sanarla. Sí, y a veces ahí es donde necesitas justamente a alguien que te acompañe, ¿no? Y yo siempre les digo que escriban, que anoten, que dibujen ellos. Es difícil, digamos, aprender a dibujar el árbol genealógico, pero por lo menos que anoten, digo, porque toda la información que te va a decir tu abuelo o tu mamá te la vas a olvidar, vas a perder la carpeta donde lo anotaste, se va a traspapelar, ¿no? Entonces a veces el árbol es un poco como que se escapa, parece un chancho enjabonado, me gusta la figura de chancho enjabonado. Bueno, Se escapa y bueno, son las defensas del mismo inconsciente, ¿no? Y cómo total, cada total. vez cobra una significación distinta. A mí también me pasa, yo qué sé yo, hace más de 10 años que indago y trabajo en mi árbol genealógico, eh, y cada vez como con miradas o como con aportes Sí, sí. diferentes y mirando a la misma figura y aparece nueva información, esto que contabas de que te apareció ahí un pariente dándote Total. más info de tu padre, de tus ancestros, y, y esto como una actitud o una filosofía de vida, es mirar, honrar hacia arriba, comprender, también es aprender a trascender los juicios de valor, ¿no? A veces, qué sé yo, tenemos a alguien que dice, bueno, qué sé yo, este abuelo era malo y esta abuela era buena, o este abuelo era, qué sé yo, violento o estafador, qué sé yo, esas etiquetas que les vamos poniendo los vamos dividiendo en buenos y malos, en este caso que vos contabas de las mujeres, cómo se mantendría en fidelidad, ¿no? O sea, me mantengo dentro de la línea de las mujeres perjudicadas o víctimas de violencia. En Total. estos días estuve subiendo algunas reflexiones sobre la libertad y también sobre el lugar de víctima y cómo nos atornillamos a veces o cómo hacemos una identidad fija, cristalizada en el lugar de víctimas, bueno, en lugar de asumir que la libertad tiene un costo, que también dejar de sostener esas luchas que tuvieron entre hombres y mujeres en las parejas anteriores, bueno, dejarlas de lado, ¿no? Y poder poner paz Mm, y no sé qué otra palabra, y bendecir hacia arriba. sí, sí. Eh, Sí, sí, y Quisiera entrar un entender poquito, sí, te no, te escucho. iba a decir que entender básicamente que al final nuestros ancestros lo hicieron lo mejor que pudieron, principalmente nuestros padres, ¿no? Que es el gran problema de los cuales vienen muchas veces a las consultas, ¿no? La etapa estructural, los primeros años de vida, el proyecto sentido, y entender. Evidentemente, para poder entender, primero es importante sacar ese resentir de esa emoción que está guardada allí, pero entender en definitiva de que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, no es que se levantaron un día y dijeron, a ver cómo le voy a joder la vida a mis hijos. No, esto no pasa por la cabeza de nadie, ¿no? Pero evidentemente el haber vivido una experiencia u otra, la persona a veces le jode y primeramente va a tener que sacar ese resentir para luego pasar al perdonar y a ese entendimiento de la toma de conciencia liberadora en el cual la persona se permite soltar y ver a su árbol genealógico como o a sus ancestros con todo el amor del mundo para poder perdonar. Qué importante lo que estás diciendo, Jorge, ¿no? Porque a veces desde el rencor o desde el odio, desde la bronca, nos quedamos ligados, ¿no? Con una expareja, con un ancestro hacia arriba, y eso no nos da libertad. Nos sentimos por ahí en pleno derecho de decir, él me perjudicó, o él, qué sé yo, hizo tal cosa, pero desde ese lugar no es posible, sobre todo la libertad o la vida plena para nosotros mismos, ¿no? Entonces, aunque no sea por el otro, por uno mismo, y para sanar el clan y sanar también el linaje hacia abajo, ¿no? Total. Quería preguntarte, entrar un poco en el tema de las enfermedades físicas, enfermedades y síntomas físicos, y entonces la pregunta sería,
porque digamos la formación o la disciplina que desarrolló el doctor Salomón Selam se llama psicosomática clínica y humanista. Entonces, la pregunta sería, bueno, digamos un poco el eje de este vivo es cómo enfermamos y qué rol o qué papel juegan las memorias del linaje o del transgeneracional en las enfermedades o en los síntomas que podemos sufrir o padecer. A ver, esa memoria, como te decía anteriormente, esa memoria que es transmitida de generación en generación, puede desarrollarse en un comportamiento de la persona, en una actitud que no le beneficia, en encontrar siempre o relacionarse siempre con las mismas parejas o con problemas de dinero. A nivel físico, evidentemente, también nos lleva a esa repetición o esa reparación, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ese secreto puede generar un problema en la laringe, un cáncer de garganta, llegado el caso como algo muy extremo, ¿no? Pero evidentemente toda esa información se va a imprimir en nuestro cuerpo y al final cada síntoma nos va a estar diciendo qué tipo de drama ha vivido la propia persona o la ha heredado, en este caso, del propio transgeneracional. Entonces, cuando la persona en aquel momento, en algún ancestro, no ha vivido en esa coherencia emocional, entre lo que decimos siempre, ese pensar, sentir y actuar, al final lo va a llevar a generar un estrés dentro de su vida. Ese estrés lo va a llevar a liberar mucho cortisol en su organismo y evidentemente esa liberación de cortisol y ese estrés que padece esa persona lo va a llevar a un determinado síntoma. Por eso decimos que no es casual, ¿no? Es decir, ¿por qué te toca un problema de un hipertiroidismo y no un problema de rodilla o un problema de hombro, ¿no? De la medicina convencional. Y digo convencional desde hace un tiempo porque una doctora que vino a la consulta me dice, no, nosotros hacemos medicina convencional, porque ella había estudiado medicina tradicional china, y me decía, no, nosotros hacemos medicina convencional, porque la medicina tradicional es la medicina china o mucho más longeva que la propia medicina que nosotros conocemos ahora, ¿no? Entonces, sí. Ese linaje dentro del clan es lo que irá llevando de generación en generación y al final se terminará imprimiendo en mi cuerpo en determinadas dolencias según el drama que ha vivido la persona. Entonces, cada sintomatología ya nos está dando pistas de cuál es el problema que la persona ha heredado desde el punto de vista emocional o traumático, o qué está intentando reparar a partir de esa dolencia física también. Por ejemplo, ¿puedes dar así un ejemplo de alguna enfermedad física que tenga que ver directamente con el transgeneracional? Que tenga que ver directamente, bueno, a ver, el transgeneracional, por ejemplo, hay algo que sabemos, que es un descubrimiento también de Salomón, que es el tema del síndrome del yaciente, ¿no? El síndrome del yaciente puede te iba a preguntar sobre eso. Un montón de sintomatología. El síndrome del yaciente, ahora hablo de las sintomatologías, pero para que entienda la gente que está del otro lado, el síndrome del yaciente es la reparación automática que se da dentro del propio árbol genealógico cuando hay una muerte que no está justificada, ¿no? Hay una muerte temprana o de un aborto, inclusive de un niño que no nació y que los padres tenían mucha ilusión de tenerlo, una muerte temprana a los pocos años o a los pocos meses de vida, o una persona que no se esperaba su muerte y muere con 45 años, ¿no? Cuando se produce ese drama dentro del clan, evidentemente los umbrales de tolerancia de todo el clan son sobrepasados y hay una necesidad inconsciente por parte del propio árbol genealógico de volver a traer nuevamente a esa persona a la vida. ¿Qué pasa? Esa persona viene a la vida, es decir, si no se puede generar en el mismo nivel jerárquico, en la misma generación, se va a traer a esa persona en siguientes generaciones. Lo que pasa es que esa persona que nace sustituyendo a la persona fallecida, es decir, todos en el clan vemos inconscientemente a esa persona como el representante de esa persona fallecida, conscientemente vemos a Pepito, vemos a Pepita, pero nuestro inconsciente ve a ese fallecido, ¿no? O a esa persona que no nació.
¿Qué es lo que va a generar en esta persona? Es que no, evidentemente no está viviendo su propia vida porque gran parte de su psiquismo es inconsciente y su inconsciente ha heredado el inconsciente de esa persona fallecida y puede generar un montón de sintomatología como desde bruxismo, desde sobrepeso, desde una esclerosis múltiple, desde una diabetes, desde un TDAH, no sé, un montón de síntomas. Hay preguntas que del autismo. Directamente. ¿Cómo? Ahí preguntan del autismo. A ver, sabemos nosotros, este es un tema muy, muy delicado, ¿no? Tanto problemáticas de autismo como síndrome de Down, hablamos de que en este caso el transgeneracional, curiosamente estamos hablando del transgeneracional, estamos hablando de que hay un árbol que arriba, en las generaciones de arriba, llega a ser muy tóxico en cuanto hay muchos dramas, ¿no? Personas maltratadoras, abusos, violaciones, hijos fuera del matrimonio, problemas entre hermanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un árbol genealógico está muy tóxico, lo que hace el inconsciente colectivo del clan es traer a una persona que puede padecer esto, ¿no? Como un autismo, un síndrome de Down, porque al final toda esa toxicidad se transforma en amor hacia ese nuevo integrante de la familia, ¿no? Es decir, al final todos terminamos viendo a ese nuevo integrante con mucho amor, y entonces se transmuta toda esa toxicidad en un amor y está reparando toda esa problemática y todos esos dramas vividos por sus ancestros. Genial. Bueno, hay un montón de preguntas más, pero no queremos extendernos demasiado, estamos llegando a la hora, creo. A mí me da pena porque es súper tarde allá. Es la medianoche, Sí, ¿es así? la medianoche, efectivamente, pero bueno, ya te digo, yo me quedaría hablando durante horas de estos temas que sinceramente me apasionan y curiosamente cuando los empezamos a entender bien, cuando empezamos a profundizar bien, es tan mágico, tan bonito poder entender por qué y para qué nos ha sucedido ciertas situaciones en nuestra vida y que las hemos heredado y que tenemos esa función o esa misión principalmente de poder sanar porque cuando uno hace un trabajo personal, como siempre decimos en esto del transgeneracional, ¿no? Uno sana primeramente uno, pero también esa sanación se produce en el árbol, hacia arriba del árbol y hacia abajo del árbol, ¿no? Entonces este trabajo de poder entender el árbol y poder sanarnos a nosotros mismos para poder a su vez sanar a nuestros ancestros o sanar a nuestros descendientes, es algo maravilloso desde mi punto de vista. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, no sé si hay algo más que quieras agregar, Jorge, si te parece que vayamos cerrando. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo tengo miedo como que no me pasan bien y tengo miedo de meter mal el dedo y cerrarlo. No, sí, a veces sí tenemos esta historia. Trata de que cuando lo cierres, guárdalo, porque así después yo te lo Sí, lo voy a guardar, por supuesto. Lo colgaré Sí, también, siempre lo guardo, pero no pasan las vistas hacia abajo. Como aquí era tarde, mucha gente me preguntaba y va a quedar guardado, sí, pondré cuando luego lo cuelgues tú, yo lo bajaré y lo colgaré en mi canal para que mi gente lo vea también, para la gente que mis seguidores lo puedan ver también. Y nada, así que ten cuidado cuando lo guardes. Sí, hay un montón de preguntas por ahí, pero las veo pequeñitas por aquí, pero bueno, lo mejor siempre es ponerlo en la burbuja esta que aparece abajo, que tiene un signo de pregunta para que no las perdamos y queden directamente allí para la próxima vez y para todas las personas que nos están escuchando. No, lo dicho, Delfina, para mí ha sido un gustazo el que me hayas invitado a tu canal a compartir este conocimiento que al final es
es poner este granito de arena en este despertar y que podamos, en definitiva, vivir una vida mucho más plena, mucho más sana en todos los sentidos, y poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las siguientes generaciones a que ellos también puedan vivir en plenitud, en paz y en amor, que nos está faltando mucho en estas épocas en el mundo. Sin dudas, y algo que dice nuestro querido maestro Salomón es que tiene también el trabajar o el abordar el transgeneracional, tiene también un efecto como preventivo, creo que dice, ¿no? Entonces, a veces aunque no necesitamos estar enfermos o estar atravesando una situación traumática o repetitiva, sino mirar un poco y trabajar el árbol genealógico para poder integrarlo. Y también esto, ¿no? Vivir más pleno, conectar con las posibilidades, con la fuerza, conectar con los talentos, conectar con la abundancia. Total. Bueno, no sé, es una invitación a un viaje profundo, quizás también tenga que ver con las etapas de la vida y a medida que uno se hace más grande, esto nos empieza como a inquietar más o tenemos más curiosidad en relación a esto. Y bueno, no sé qué más. Creo que ha sido un lindísimo encuentro, te agradezco un montón. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste vos a conocerlo a Salomón? ¿Cómo llegaste vos a esto? Porque vos vivías en Uruguay y te dedicabas a otra cosa. Sí, yo me dedicaba básicamente, yo estudié analista en marketing en Uruguay, y mi profesión, yo llevaba canales de distribución de HP en Uruguay, y siempre estuve relacionado al mundo de la informática. Luego pasé al mundo de la consultoría, me di cuenta que el mundo de la consultoría era algo que no me gustaba. Paralelamente, desde mis 18, 19 años empecé a tener una fuerte tendencia al ser humano, a estudiar el ser humano. Me tiró mucho siempre la psicología. Después empecé mis estudios de coaching, programación lingüística en Latinoamérica, volví a estudiar aquí, monté aquí en Europa el Instituto Europeo de PNL, y la verdad que la parte terapéutica es mucho más rica, mucho más agradecida que la consultoría. Empecé a leer hace mucho tiempo a Hammer, luego después estudié con Enrique Corbera también en sus inicios, y después de ahí empecé a vibrar mucho con Salomón, que Corbera era una de las personas que había traído Salomón aquí con Cristian Fleche a España a dar los cursos. Después, bueno, se separaron y bueno, vibré mucho más con la forma de abordar que tenía el doctor Selam, y decidí embarcarme en el máster de psicosomática clínica durante 5 años, y a su vez ya estaba desarrollando sesiones de coaching en la consulta y de coaching con PNL también, y fui incluyendo toda la parte terapéutica hasta que bueno, hago un compendio de muchas técnicas en la consulta para poder ayudar a las personas lo mejor que puedo como facilitador, nada más. Bien, genial. Bueno, muy interesante. Bueno, queda abierta la invitación para hasta la próxima. Otro de los temas que a mí me encantaría desarrollar es el síndrome del gemelo perdido, porque la verdad que lo veo un montón en consulta. Y bueno, y también la psicología de los hermanos mellizos y gemelos, que bueno, hay poco desarrollo dentro de la psicología y sin embargo muchos casos en la clínica, y como bien decimos en psicología, la clínica es soberana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, y gracias a vos, Jorge, y será hasta la próxima. Y bueno, nada, buen fin de semana. Acá es feriado todavía mañana. Así que, nada, buenas noches a todos. Gracias a ti por invitarme, y bueno, y eso, queda abierta la invitación tanto para hacerla aquí en tu canal como para hacerla en el mío, y hablar de cómo la psicología también, ¿no?, se está abriendo a estas herramientas que me parece, como te decía al principio, súper interesante para que podamos ayudar a la gente a alcanzar todas sus metas y sus objetivos. Así que nada, gracias infinitas, y estamos en contacto. Gracias a vos.
Gracias a todos los que estuvieron conectados y bueno, por supuesto dejo el video grabado. Buenas noches.